Apa, egunon. Bueno, yo soy Maialen Etxebarria Aurrekoetxea, residente R1 de pediatría aquí en la OSI Araba en la sede de Txagorritxu. Y hoy os voy a dar una sesión sobre el SIMPEDS, que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico vinculado al SARS-CoV-2. Esta sesión la he preparado junto a la doctora Lisa Aguirre Pascasio, que es una de las pediatras aquí de la planta de hospitalización de pediatría. Vale, entonces para empezar un poco, os voy a explicar qué es este síndrome. Es un síndrome nuevo que se ha descrito ahora, es un síndrome inflamatorio multisistémico, como dice el nombre, y está vinculado al SARS-CoV-2. Este cuadro presenta una expresividad clínica variable y se asocia a la infección activa o reciente por el coronavirus. Este es el esquema que voy a seguir a lo largo de esta presentación. Primero os voy a explicar un poco cuál ha sido la historia de la pandemia de este virus en pediatría a lo largo de estos 2 años. Después, en una segunda parte, me centraré ya directamente en el propio síndrome del SIMPEDS. Hablaré de la clínica, del diagnóstico, de los hallazgos analíticos y de las pruebas complementarias y del tratamiento. Y luego, por último, ya explicaré los casos que hemos tenido en nuestro servicio a lo largo de estos 2 años del SIMPEDS, ¿vale? Que os adelanto que han sido 5. Entonces, primero, como he dicho, empezaré un poco haciendo un resumen de la evolución de esta pandemia en pediatría a lo largo de estos años, para que entendáis mejor cuáles han sido nuestra actitud cada vez que hemos tenido uno de estos episodios. Entonces, para que lo veáis un poco más esquemático, he hecho una línea temporal y iré explicando en esta línea lo que ha ido sucediendo. En enero y febrero de 2020 es cuando empezaron los primeros casos mundiales de la infección por coronavirus en niños. Es decir, el virus ya estaba presente en niños a principios de la pandemia. De hecho, el primer niño infectado por el virus fue un niño de 10 años de edad de China, cuya familia ya había visitado la ciudad de Wuhan. Y bueno, a fecha de enero de 2020, estos eran los únicos casos que había reportados en el mundo de infección por COVID-19. En febrero de 2020 los casos fueron aumentando poco a poco, pero es verdad que se hacían muy pocas pruebas a los niños, entonces los datos que había eran muy, muy bajos. Y bueno, se vio que la mayoría de estos positivos procedían de la provincia de Hubei. Entonces, en estos 2 meses es cuando empezaron los primeros estudios a investigarse un poco pues, las consecuencias de la infección de SARS-CoV-2 en niños. ¿Vale? Se publicaron un montón de estudios, tenéis aquí algunos. Y bueno, las conclusiones más importantes de estos estudios a inicios de la pandemia fueron que pues, el número de niños afectados por COVID era muy bajo, que la mayoría de ellos tenían una sintomatología muy leve y que muchas veces la clínica era muy inespecífica y que a veces de forma aislada sí que podían progresar a una afectación severa. Y bueno, un dato curioso también fue que el contagio en el 71% de los casos fue por contacto con convivientes. Entonces, este fue el inicio de la pandemia y podemos ver que el virus estaba ya presente en niños al inicio de la pandemia. En marzo de 2020 es cuando se reorganizó el servicio de pediatría aquí en el hospital. Se hizo un primer protocolo de actuación para enfrentarnos a este virus, pero bueno, este primer protocolo, como podéis imaginar, pues ya no es el que utilizamos actualmente. Entre marzo y abril de 2020 es cuando aparecieron los primeros casos mundiales del SIMPEDS, o que es lo mismo a pues una afectación más grave por el virus del SARS-CoV-2. Entonces, con ello empezaron los primeros estudios. Y es entonces, en abril de 2020, cuando nos llegó a nosotros nuestro primer caso. Entonces, como podéis imaginar, pues fue un poco al inicio de la pandemia, todavía no conocíamos casi este síndrome, y bueno, pues la actuación que hicimos pues es a consecuencia de esto.
Entonces, en esta diapositiva lo que quiero decir sobre todo es que, bueno, estábamos en el inicio de una pandemia, en marzo de 2020 estábamos en el pico máximo de la primera ola de coronavirus en Europa y en Estados Unidos, y es entonces cuando aparecieron niños con una afectación sistémica que muchas veces se confundía o diagnosticaba con la enfermedad de Kawasaki, pero es verdad que como estábamos al inicio de esta pandemia y el número de este tipo de casos aumentó tan drásticamente, pues empezó a investigar un poco si tenía o no vínculo con el propio virus. Y al hacer este estudio, pues se vio que hasta el 32% de estos niños tenían una PCR positiva para el virus y que hasta el 87% tenía anticuerpos positivos para el virus. Entonces se confirmó un poco el vínculo entre el síndrome y el virus. La imagen, la gráfica está sacada de Lancet, es un estudio que se hizo en Londres a inicios de la pandemia. Y bueno, en azul se marcan los casos positivos confirmados por PCR en Londres y en rojo los casos de Simpets, que bueno, eran mucho menores. Pero también podemos ver que entre una línea y otra había una diferencia entre un mes y este dato pues hizo pensar que probablemente este síndrome no estaba causado directamente por el propio virus, sino que era una consecuencia de la infección más a la larga, de un posible efecto más tardío. Y bueno, pues esto también lo apoyaba el que la PCR-B no era positiva en muchos de los casos, pero que la serología, pues sí. Entonces se pensó en eso, en que podía ser una afectación a posterior de la infección. Ahí es cuando empezaron entre marzo y abril los primeros estudios de este síndrome, ¿vale? Y bueno, pues se hablaba de un síndrome inflamatorio que afectaba a todo el sistema, a todo el organismo, y que muchas veces pues simulaba una enfermedad de Kawasaki, otras veces dolor abdominal, como un abdomen agudo, y que a veces el diagnóstico era muy difícil. En junio de 2020 cambiamos otra vez el protocolo de actuación aquí en pediatría con lo que sabíamos, y estos fueron los cambios más importantes, pero bueno, a día de hoy este protocolo tampoco lo utilizamos. En septiembre de 2020 es cuando nos llegó nuestro segundo caso de Simpets a nuestro hospital, y justo este caso coincidió con la publicación de un documento español de consenso sobre el Simpets. Es un documento que realizaron algunos expertos de la Asociación Española de Pediatría, y bueno, es un documento que es actualmente nuestro referente para el manejo de este síndrome. Resume muy bien la clínica, el diagnóstico y sobre todo el manejo de estos pacientes, y es actualmente el que seguimos. Entonces, este documento lo tenéis en la bibliografía, pero para que sepáis, pues toda la información de la parte del manejo es la que voy a explicar en la segunda parte de esta presentación. Este es el documento. Y bueno, al inicio, en la introducción de este documento, pues hacían un poco resumen de cuál era la situación epidemiológica en España del COVID-19, y a fecha de agosto de 2020 se ve que la proporción de ingresados en UCI y fallecidos, comparando con adultos, pues en niños era mucho menor. En diciembre de 2020 es cuando nos llegó nuestro tercer caso, y ya llegamos al 2021. En 2021, al principio de año o mitad de año, no ha habido ningún caso de Simpets, pero es verdad que en este último mes han venido otros 2 niños, uno en agosto de 2021 y ahora en septiembre nuestro último caso. Bueno, entonces en 2021 lo que ha pasado es que poco a poco el número de infectados por COVID en niños y en adolescentes ha ido aumentando con un aumento bastante importante. Vale, es verdad que luego se ha empezado con la vacunación en mayores de 12 años y esto ha frenado un poco la ola.
Estas gráficas las he sacado de la página web del Instituto de Salud de Carlos III, que suelen hacer un balance de la situación epidemiológica de España cada X tiempo. Y bueno, estas imágenes son a fecha de agosto de 2021, ¿vale? Entonces lo que hacen es un poco resumen de todas las olas. La primera ola, la segunda ola, la tercera, la cuarta y la quinta, ¿vale? Entonces se ve que en la primera ola, pues el número de infectados en niños y en adolescentes fue muy bajo, que en la segunda ola fue un poquito más, que en la tercera ola más, en la cuarta ola más y que en la quinta sobre todo ha afectado a adolescentes y jóvenes, pero que en niños también ha seguido aumentando. Sin embargo, a pesar de este aumento de infectados en niños y jóvenes, pues en proporción los hospitalizados en UCI y las defunciones también han seguido siendo muy bajos, es decir, pues han aumentado mucho más los casos de infección que los casos graves. Y bueno, pues a lo largo de este año se han publicado muchos artículos sobre el SIMPET y lo que se ha intentado ha sido pues aclarar un poco la clínica, sobre todo también los hallazgos radiológicos y de las pruebas complementarias y aclarar también un poco el manejo y mejorar el tratamiento. Estos son algunos de estos artículos de 2021. Y bueno, ya con esto termino mi primera parte y ahora voy a entrar en la parte un poco más teórica de la presentación, que es ya la que me voy a centrar en el propio síndrome, ¿vale? Lo dicho, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico está vinculado al SARS-CoV-2 y bueno, primero me voy a centrar un poco en la fisiopatología. Entonces, la diferencia entre la infección de virus en adultos y en niños, sobre todo, es que en los niños la afectación pulmonar no es tan común. Y aunque hay muchas teorías que defienden o que explican este suceso, pues la más aceptada es que en los niños hay menos receptores de AC2, ¿vale? Esto hace que pues, no haya tanta afectación pulmonar. Después, tanto en adultos como en niños, el virus suele actuar a veces como superantígeno, ¿vale? Activando a macrófagos, a células T linfocíticas que a su vez activan una cascada de citoquinas, de interleuquinas, ¿vale? Y también activan a las células B produciendo muchos anticuerpos y todo esto produce pues una respuesta hiperinmune y a la consecuencia pues hay una inflamación multisistémica. En todo ello ayuda también la predisposición genética y se ha visto que bueno, el síndrome de SIMPET es más frecuente en niños hispanos y de raza negra, ¿vale? Y luego también pues el propio daño directo del virus, que bueno, no afecta tanto en este síndrome, pero sí que a veces pues afecta. Vale, a fecha de mayo de 2020, cuando empezaron a salir estos primeros casos del síndrome, tanto la OMS como la CDC como la Royal College pues, intentaron definir este síndrome. Las tres definiciones son parecidas, a día de hoy todavía no hay una definición consensuada, pero bueno, todas dicen prácticamente lo mismo. Yo me voy a centrar en el de la OMS. Vale, entonces, ¿qué puntos tienen que cumplir estos niños para cumplir criterios del SIMPET? Lo primero, entran en este grupo niños o adolescentes hasta la edad de 19, ¿vale? Por lo que sí que podéis tener en urgencias de adultos pacientes que cumplan criterios del SIMPET. Entonces, una edad menor de 19 años y, bueno, que tengan una fiebre de más de 72 horas de evolución y más de 2 de los siguientes aspectos, que serían una afectación mucocutánea, una hipertensión o shock, una afectación cardíaca, una coagulopatía y síntomas gastrointestinales. Entonces, aparte de eso, se le hace una analítica y si en la analítica aparecen marcadores inflamatorios elevados, también cumpliría criterios. Y luego lo más importante es que tiene que haber una evidencia de infección por el propio virus. Y esta evidencia se puede demostrar por pruebas de laboratorio con PCR, antígeno o serología, pero también se acepta pues, que si un paciente ha tenido un contacto estrecho con algún paciente positivo, pues que pueda cumplir los criterios.
Y luego también lo más importante, pues al ser el diagnóstico diferencial tan amplio, pues hay que descartar el resto de los diagnósticos alternativos hasta confirmar nuestro diagnóstico del SIMPEDS. Vale. ¿Cómo serán estos niños, estos jóvenes que nos llegarán a la urgencia? Pues siempre suelen tener fiebre, ¿vale? Y luego más de la mitad de estos pacientes suelen tener afectación mucocutánea, respiratoria y digestiva, ¿vale? Suelen tener un exantema, conjuntivitis, alteración de mucosas, edemas periféricos. En cuanto a respiratorio suelen tener tos, disnea. Y luego el dolor abdominal también suele ser muy frecuente, simulando muchas veces eso, un abdomen agudo, también con vómitos, diarrea. Después, hasta en la mitad de estos niños suele haber una afectación hemodinámica con shock, taquicardia, hipotensión, ¿vale? Y luego ya una pequeña minoría, pues a veces sí que te presenta también en clínica neurológica. En esta tabla, bueno, en el lado izquierdo aparecen los cuadros clínicos que serían compatibles con el SIMPEDS, ¿vale? Uno sería, pues eso, compatible con una miocarditis, un shock séptico, un shock tóxico, un cuadro compatible con la enfermedad de Kawasaki, también tenemos que tener en mente el SIMPEDS, o pues un cuadro con fiebre, dolor abdominal, que muchas veces eso nos simula incluso hasta una apendicitis, ¿vale? Y el diagnóstico diferencial, pues es muy amplio. Nosotros en pediatría, nuestro diagnóstico diferencial en la mayoría de las veces se suele hacer con la enfermedad de Kawasaki, con el shock tóxico y a veces también pues con el abdomen agudo, con una apendicitis. Y bueno, en estas imágenes se ve la similitud de la clínica de estos tres síndromes, ¿vale? Todos cumplen prácticamente la misma clínica, pero bueno, se ve que, por ejemplo, en el SIMPEDS la clínica gastrointestinal y la respiratoria es más común que en el resto, que en el Kawasaki disease la clínica mucocutánea es más común que en el resto y que, por ejemplo, en el shock tóxico, pues la afectación cardíaca y el RAS también. Y bueno, la similitud de estos tres síndromes se debe a que los tres están causados o mediados por el mismo mecanismo, que es activado pues, por un superantígeno. Y estos son los que solemos tener nosotros en mente. Bueno, ahora voy a pasar ya directamente a las pruebas complementarias. Lo primero a realizar es siempre intentar detectar el propio virus, se lo realiza siempre una PCR y una serología, y si la sospecha fuera muy alta y estas pruebas dieran negativas, pues habría que repetir las dos pruebas más adelante. Aunque es verdad que si todo siguiera negativo, pero el niño o la familia nos cuenta que el niño ha tenido un contacto directo con algún caso positivo, pues también cumpliría criterios, como hemos dicho antes. En cuanto a las pruebas de imagen, la única que se recomienda realizar siempre es el ecocardiograma y suele aparecer por lo general un derrame pericárdico, a veces una disfunción del ventrículo izquierdo, ¿vale? Y al resto de las pruebas pues se solicitan según la clínica. Esta tabla está sacada de un artículo de ahora de 2021 que han hecho un poco resumen de todos los hallazgos de las pruebas complementarias que se ha visto en niños con este síndrome y bueno, se resume un poco pues en la radiografía de tórax suele ser más común en un derrame pleural o una edema pulmonar y es mucho más frecuente que las consolidaciones típicas, ¿vale? Las cardiovasculares, las que os he dicho, la dilatación de arterias coronarias, el derrame pericárdico, la disfunción sistólica ventricular. Y en una ecoabdominal, pues lo más frecuente suele ser una adenitis mesentérica y también suele haber mucho engrosamiento mural de las asas y sobre todo a nivel del ilíaco. Y bueno, para terminar con las pruebas complementarias, la analítica de sangre. En la analítica de sangre hay que solicitar siempre una bioquímica con marcadores de inflamación que suelen estar siempre elevados, ¿vale? Incluyendo la interleuquina 6 y la interleuquina 1. También hay que solicitar marcadores cardíacos como la troponina, la DPK y la BNP, ¿vale? Que suelen estar elevados cuando hay alteración cardíaca, y un hemograma que suele haber una leucocitosis con neutrofilia y linfopenia muchas veces. Y a veces las plaquetas también pueden estar bajas. En cuanto a la coagulación, es muy común que haya un dímero D elevado.
Bueno, y ya para terminar con esta parte teórica voy a pasar al manejo y el tratamiento. Lo dicho, toda esta parte de manejo y tratamiento está sacado del documento de consenso español, ¿vale? Y bueno, lo tenéis en la bibliografía, pero aquí está bastante resumido. Primero voy a explicar el soporte hemodinámico que hay que hacer cuando los niños vienen inestables, después el tratamiento principal, que es el tratamiento inmunomodulador, después del tratamiento antitrómico y el antiagregante que hace falta a veces, y por último voy a aclarar si hay necesidad de tratamiento antiviral o no. Bueno, este es el algoritmo del manejo hemodinámico cuando los niños vienen con alteración hemodinámica, ¿vale? Y no me voy a centrar mucho, voy a dar únicamente 2 pinceladas y bueno, decir eso, que lo más importante en estos niños cuando vienen inestables es iniciar una expansión con volumen con suelo salino fisiológico y realizar una ecocardiografía cuanto antes. Y también, como suelen venir siempre con fiebre y siempre hay que tener la sepsis en mente, pues empezar una antibioterapia empírica cuanto antes. Y bueno, si este shock fuera refractario a los fluidos, pues habría que iniciar tratamiento con fármacos inotrópicos, ¿vale? Y bueno, si fuera más refractario, pues valorar otras alternativas. Sería seguir este algoritmo, que no voy a centrar porque ya es demasiado específico. Después, el tratamiento principal de este síndrome es el tratamiento inmunomodulador, ¿vale? Entonces, de primera línea tenemos el tratamiento con las inmunoglobulinas, IVs o con los corticoides sistémicos, aunque es verdad que en las últimas guías y en los últimos artículos se prefiere empezar con las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas se dan a una dosis de 2 gramos por kilo y se pasan en una infusión muy lenta, ¿vale? Entre 8 y 12 horas. Es verdad que en algunos casos graves con disfunción del ventrículo izquierdo, como no toleran tanto volumen, pues se puede repartir este tratamiento en 2 días para que no tengan que aguantar tanto volumen. Si después de esta dosis persistiera la fiebre, pues se puede repetir la dosis de inmunoglobulinas a las 36 horas. Si empezáramos nuestro tratamiento con los corticoides sistémicos, el que se utiliza es la metilprednisolona intravenosa, ¿vale? La dosis es la misma para leves, moderados y graves, que es a 1 o 2 miligramos kilo por día. Se reparte en 2 dosis y el tratamiento se prolonga a 3-5 días. Aunque también es verdad que en casos graves se puede administrar una dosis más alta en pulsos y reducir el tratamiento a entre 1 y 3 días. Si el tratamiento con los corticoides IV se prolonga más de 6 días o si persiste la clínica o los marcadores inflamatorios en la analítica, pues después hay que continuar con una dosis de prednisona oral y hacer una disminución progresiva en 2 o 3 semanas y hasta normalizar los parámetros inflamatorios en la analítica. Las últimas guías del manejo de este síndrome recalcan que muchas veces en los casos más graves hay que valorar hacer una terapia combinada con estos dos. Estos serían pues, los casos graves. En principio pues, se resume un poco cuando vienen con alteración hemodinámica, pues que de entrada empezaríamos con una combinación de inmunoglobulinas IV y de corticoides IV. Y es que se ha visto que esta combinación de ambos fármacos pues, reduce la necesidad de terapia inmunomoduladora de segunda línea, también reduce la fiebre recurrente, la necesidad de soporte hemodinámico y la necesidad o la disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces, eso, en casos más graves con afectación más severa hemodinámica, pues recomienda la combinación de ambas. Y ya de segunda línea, si incluso combinando las inmunoglobulinas y los corticoides no nos funcionara, pues tenemos otros inmunomoduladores como la anakinra, el infliximab y el tocilizumab que se podrían utilizar. Es verdad que nosotros en ninguno de nuestros casos hemos llegado hasta este punto, pero bueno, el documento de consenso así lo refleja y os he dejado la tabla del documento aquí con las dosis, con aspectos a tener en cuenta de estos fármacos.
Y luego, como he dicho antes, muchos de estos niños suelen tener el dímero de elevado y a veces, pues bueno, otros riesgos trombóticos, por lo que en caso de que cumplan alguno de los criterios que aparecen aquí en cursiva, pues habría que iniciar tratamiento antitrómbico con enoxaparina, ¿vale? Hasta la resolución del cuadro y posteriormente seguir con dosis antiagregantes de ácido acetilsalicílico. Si no cumplieran estos criterios de riesgo trombótico, la mayoría de ellos cumplen criterios de, pues eso, de inflamación en la analítica. Entonces, directamente se empieza el tratamiento con dosis antiagregantes de ácido acetilsalicílico y se suele prolongar este tratamiento 6 semanas. Y luego ya por último, pues os quiero recalcar que no se recomienda el uso de la hidroxicloroquina ni la acitromicina en niños y tampoco que no hay ningún fármaco contra el virus que haya demostrado eficacia y seguridad en niños. Y el remdesivir a día de hoy, su uso en pediatría está aprobado únicamente para ensayo clínico o uso compasivo. Entonces, pues no se utiliza. Y bueno, lo dicho, como veréis ahora en los próximos casos, muchos de estos niños al tener una alteración hemodinámica pues suelen precisar drogas vasoactivas y estancias en la UCI. Estas estancias de media suelen durar entre 4 o 7 días, muchas veces necesitan ventilación mecánica, inótropos casi siempre y a veces hasta ECMO. Pero es verdad que hasta el 71% de estos niños recuperan la función ventricular y que la mortalidad es muy baja, que casi siempre la evolución es muy favorable. Entonces eso, que aunque la clínica a veces parezca aparatosa de entrada, luego suelen ir bien en la mayoría de estos casos. Y bueno, con esto he terminado la parte más teórica de la presentación y ahora ya voy a contar los casos que hemos tenido en nuestro servicio, ¿vale? Recordamos un poco la línea temporal que os he enseñado al inicio para que veáis que, bueno, pues para que entendáis que nuestra actuación en primer caso y en el último pues no fue el mismo porque no sabíamos, al inicio no sabíamos todo lo que sabemos ahora. Entonces, el primer caso, como os he dicho, llegó en abril de 2020, cuando empezaron los primeros casos del SIMPEDS. Nosotros no sabíamos lo que era este síndrome y nos llegó a la urgencia un niño de 12 años sin antecedentes personales ni familiares de interés que consultaba en urgencias por fiebre de 5 días de evolución, odinofagia y diarrea y vómitos en las últimas 48 horas. A la llegada a urgencias tenía el triángulo de evaluación pediátrica que hacemos nosotras en el triaje, tenía un triángulo estable con constantes estables y a la exploración únicamente destacaba pues una obesidad que tenía la lengua un poco saburral, un exantema maculopapular sobre todo en las zonas de extensión y una inyección conjuntival. Este es el exantema que aparecía, veis que tenía sobre todo en las zonas de extensión, en codos, rodillas. Y bueno, pues se hizo una analítica y se vio que tenía los parámetros, pues la PCR elevada, la PCT elevada y el dímero D también muy elevado. Le hicimos una radiografía de tórax que fue normal, se extrajo también un hemocultivo que luego más adelante se vio que eran normales y le hizo una PCR de COVID, que fue negativo. Entonces, en aquel momento, pues nuestro diagnóstico diferencial era bastante amplio, como he dicho antes. Ingresó sobre todo con tratamiento de antibioterapia empírica, con ceftriaxona y acitromicina. Pero a las 12 horas pues empeoraron los parámetros analíticos, se le hizo un TAC que fue normal, se le hizo una punción lumbar también que fue normal y a las 24 horas pues siguió empeorando. Empezó con una hipotensión y una taquicardia mantenida. Empezamos a tratarle con drogas vasoactivas y con fluidos, pero al no mejorar pues se decidió trasladar finalmente al Hospital de Cruces a la UCI pediátrica. Allí en la UCI necesitó tratamiento con drogas vasoactivas hasta el 6.º día, estuvo intubado hasta el 6.º día también. En cuanto al infeccioso, pues recibió tratamiento empírico antibiótico hasta conocer el resultado negativo de los hemocultivos
Y bueno, a pesar de que la PCR de COVID en urgencias había salido negativo, más adelante se vio que tenía anticuerpos positivos IgM para el propio virus. Entonces los médicos allí estudiaron mucho, empezaron a conocer un poco los casos que había de Simplex en el mundo y empezaron a tratarlo con la metilprednisolona durante 3 días. Y ahí es cuando empezó a mejorar el niño. En cuanto a lo cardiológico, el 8º día se le hizo un ecocardiograma y bueno, se vio que tenía un ventrículo izquierdo ligeramente dilatado, un derrame pericárdico, pero bueno, que no tenía mucho compromiso cardíaco. Y en cuanto a lo hematológico, pues recibió anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Y estas gráficas muestran un poco cómo fue la evolución de sus parámetros inflamatorios durante su estancia en la UCI. Se ve que pues disminuyeron totalmente hasta quedar en 0 y bueno, fue todo gracias al inicio de los corticoides. Luego después volvió a nuestro hospital, se hicieron controles y el caso fue favorablemente y el niño pues no ha vuelto a tener ninguna otra clínica. El segundo caso fue en septiembre de 2020, cuando se publicó el documento español de consenso. Todavía nosotros estábamos estudiando este documento y tampoco lo teníamos muy claro. Y nos llegó a la urgencia una niña de 9 años que tampoco tenía antecedentes personales ni familiares. Y bueno, acudía por una fiebre de 5 días de evolución y contaba que había dado positivo en una PCR realizada hacía 24 horas. Y también contaba una cervicalgia postraumática asociada. A su llegada a la urgencia tenía un TEP estable con el resto de las constantes estables y a la exploración destacaba también una ligera obesidad y un dolor a nivel infratorácico derecho y dolor a la lateralización del cuello, pero bueno, los signos meningeos eran negativos. Ingresó para observación y se le hizo una analítica. Se le hizo una analítica donde se vio que tenía una creatinina algo elevada, una PCR y una PCT también elevada y un dímero D elevado. La radiografía de tórax fue normal. Se le hizo una PCR de COVID que bueno, había sido positiva también anteriormente y entonces aquí se vio también que era positiva. Se extrajeron unos hemocultivos que más adelante se vieron que eran normales y se hizo también una ecografía abdominal que fue normal. Entonces ingresó para observación y con tratamiento empírico con ceftriaxona. Se puso también enoxaparina y bueno, pues a las 8 horas empeoró con una oligoanuria y una hipotensión mantenida. Intentamos controlarla con suero y con drogas, pero no se consiguió, por lo que finalmente se trasladó al Hospital de Cruces a la UCI pediátrica. Allí permaneció con adrenalina y noradrenalina hasta las 16 horas, necesitó oxigenoterapia con gafas nasales también hasta el 4.º día y bueno, también debido a su insuficiencia renal se vio que tenía un derrame pleural que luego con los diuréticos pues desapareció. Recibió cefotaxima y vancomicina empírica hasta el resultado negativo de los hemocultivos. Y bueno, pues aparte de la PCR positiva se vio también que la serología COVID había salido positiva y se empezó el tratamiento con la dexametasona IV durante 3 días, que es cuando empezó a mejorar. Al ingreso la ecocardiografía era normal, pero es verdad que al alta sí que tenía un mínimo derrame pericárdico y una insuficiencia mitral leve. Y a lo hematológico pues recibió anticoagulación con heparina. Y también a las 48 horas se observó que tenía una anemia, por lo que necesitó una transfusión de hematías. Este fue el balance o la evolución de sus parámetros inflamatorios, que podéis ver también que fue muy favorable. Y bueno, pues se trasladó otra vez a nuestro hospital, la niña fue muy bien y a día de hoy también sigue muy bien, sin ninguna secuela y pues todo bien. El tercer caso fue otro niño de 8 años que llegó en diciembre de 2020 sin antecedentes personales tampoco y que contaba un dolor abdominal de 48 horas de evolución en fosa ilíaca derecha y fiebre de 48 horas y bueno, algún vómito en las últimas horas.
Como único antecedente contaba que hacía 4 semanas había pasado el COVID asintomático, le habían realizado una PCR por contacto estrecho estando él asintomático y había dado positivo. Llegó a la urgencia con un TEP estable, con unos constantes estables y es verdad que estaba bastante afectado por el dolor y a la exploración destacaba únicamente pues eso, por una defensa en fosa ilíaca derecha. Se le hizo una analítica donde se vio una PCR elevada, la orina fue normal, la radiografía de tórax fue normal, le hicimos un antígeno COVID que fue negativo, los hemocultivos que más adelante también se vieron que fueron normales y en la ecografía abdominal, pues que fuimos un poco a buscar una posible apendicitis, pues no se observaban alteraciones del apéndice, pero sí que una ileitis, una inflamación del ilion terminal. Ingresó para observación, pero a las 24 o 48 horas empeoró con plaquetopenia, con linfopenia, con anemia, ¿vale? Además persistía el dolor, persistía la clínica abdominal y salió una erupción cutánea, que es la que vemos aquí en estas imágenes, en la cara, en la muñeca, en el brazo, ¿vale? A las 60 horas siguió empeorando, se hizo un TAC que se vio una ileocolitis, también una esplenomegalia, se repitió la PCR y en este caso la PCR dio positivo. Empezamos también con cefotaxima empírica para cubrir una posible pues, sepsis y cubrir un poco ese foco de fiebre. Y a las 72 horas siguió empeoró con una hipotensión, una taquicardia mantenida y sobre todo en este niño lo que llamó la atención es que en la analítica habían aumentado mucho los BNPs. Entonces, con una infusión de drogas, pues se trasladó al Hospital de Cruces a la UCI pediátrica. Allí recibió también drogas vasoactivas, oxigenoterapia con gafas nasales y bueno, recibió antibioterapia empírica hasta las 48 horas y se vio también que aparte de la PCR positiva tenía una serología de COVID positiva y se inició tratamiento con metilprednisolona y inmunoglobulinas combinadas en este caso. En este caso se combinaron las dos porque ya se sabía un poco más y se decidió combinar los dos tratamientos. Tenía un ecocardiograma normal, pero es verdad que en la analítica pues los BNPs y la troponina estaban elevadas al ingreso y luego al alta sí que no se normalizaron. Y en lo hematológico pues recibió anticoagulación con heparina de bajo peso molecular y después siguió la antiagregación con el ácido acetil salicílico. Entonces, como podéis ver, en este caso sí que se siguió un poco más el algoritmo actual del SIMPEZ. Esto fue la evolución de sus parámetros inflamatorios. Y bueno, pues este niño ingresó otra vez en nuestra planta, después se fue a casa, siguió con una terapia de descenso de corticoterapia, 3 semanas. En los ecos posteriores fueron normales, las analíticas también, pero es verdad que a las 24 horas de haber finalizado el tratamiento con corticoides orales, pues empeoró. Empezó con fiebre, con taquicardia, con dolor abdominal, se le hizo una analítica que había empeorado. Y bueno, se le repitió una eco y se veía otra vez un engrosamiento del ilion y una esplenomegalia, así que parecía pues que había recaído justo al suspender el tratamiento con corticoides. Entonces se empezó una antibioterapia empírica con cefotaxima y clindamicina y también un tratamiento, el tratamiento directamente con la metilprednisolona y ahí es cuando empezó a mejorar otra vez. Mejoró totalmente, se fue de alta, siguió con corticoides orales otras 4 semanas y después le hicimos control de seriados una vez por semana hasta ver que todo estaba bien. Y actualmente el niño está sin ninguna secuela y todo ha ido bien. Pero bueno, pues este niño pues es el único de todos nuestros casos que parece que tuvo una recaída al suspender los corticoides.
Y bueno, ya por último, el cuarto y el quinto caso, que no me voy a centrar tanto porque acaban de ser ahora hace poco. Entonces, saber que, bueno, los dos casos, el primero fue un niño de 8 años con fiebre y dolor abdominal de 3 días de evolución que acudió a nuestra urgencia. Y el siguiente, un niño de 9 años que acudía por fiebre, dolor abdominal y diarrea de 2 días. Y en este caso, en este segundo caso, sí que contaba que había sido un contacto estrecho, pero que tanto la PCR como el antígeno habían dado positivos. O sea, no habían dado positivos, habían dado negativos, perdón. Y luego aquí se le hizo una serología y sí que se vio que la serología había sido positiva. Y bueno, para recalcar un poco cómo hemos avanzado nosotros en nuestros conocimientos, pues con todos nuestros casos y todo lo que hemos aprendido, pues hemos aprendido a identificar precozmente este síndrome, a tenerlo en mente siempre que nos llega un niño de este tipo de características a la urgencia, ¿vale? Y a poner un tratamiento precoz cuanto antes con inmunoglobulinas y a veces combinado con corticoides si precisan por gravedad. ¿Vale? Y estos niños pues han ido muy bien. El primero de ellos sí que se trasladó a la UCI, pero el siguiente, por ejemplo, se consiguió manejarlo aquí en la planta en la unidad de cuidados intermedios que tenemos y no hubo necesidad de trasladarlo a la UCI. Y bueno, las dos han tenido una evolución favorable y ya están en casa los dos. Y bueno, pues eso es para recalcar un poco pues que todos hemos aprendido a lo largo de estos meses y que parece que ahora ya estamos actuando un poco de una forma más ordenada todos. Y bueno, ya por último, ya he terminado la presentación, os voy a explicar las 4 conclusiones que para mí son las más importantes. Y la primera es que, bueno, pues que no hace falta que el diagnóstico es necesario para el diagnóstico una evidencia del COVID, pero es verdad que a veces un contacto estrecho con algún caso con coronavirus, pues podría valernos como criterio diagnóstico. Después, que es muy, muy importante hacer una valoración cardíaca precoz en estos niños, por lo que hay que pedir siempre en la analítica unas enzimas cardíacas y también realizar una ecocardiografía cuanto antes. Que el diagnóstico diferencial, sobre todo en pediatría, lo hacemos con la enfermedad de Kawasaki, el shock tóxico, y también tenemos que tener la sepsis en mente, por lo que hay que empezar una antibioterapia empírica siempre al instante hasta descargar esa sepsis. Y luego lo último, pues que el tratamiento principal es inmunomodulador, que se puede hacer tanto con inmunoglobulinas IV y los corticoides IV, que se prefieren las inmunoglobulinas, pero bueno, que a veces hay que combinarlos según la gravedad, incluso a veces añadir otros fármacos biológicos. Y bueno, esta es la bibliografía que hemos utilizado. Aquí está incluida el documento español de consenso, que es el número 10. Y bueno, pues esto ha sido todo. Es que ricasco a todos, espero que os haya gustado y que, bueno, si, como habéis visto, que sí que entran pacientes hasta los 19 años en este tipo de casos, por lo que si alguna vez os llega a la urgencia de adultos algún paciente con estas características, pues que lo sepáis manejar. Es que ricasco.